Bienvenidos a una nueva charla de este curso universitario virtual de Páncreas 2019. Soy la doctora Cristina Vidal, soy médico staff de resonancia magnética de Argus, sede Hospital Fernández. El día de hoy voy a hablar de pancreatitis autoinmune y enfermedades relacionadas con la inmunoglobulina G4. El objetivo de esta charla es hacer un repaso de las generalidades de la pancreatitis autoinmune, epidemiología, clasificación, espectro de presentación imagenológica, principalmente por TC y resonancia, conocer las manifestaciones extrapancreáticas de esta enfermedad y sus diagnósticos diferenciales, y hablar brevemente de tratamiento y criterios de respuesta por imágenes. La pancreatitis autoinmune es una enfermedad fibroinflamatoria benigna del páncreas. Es un subtipo de pancreatitis crónica, de la cual representa entre el 2 y el 11% de los casos. Hay dos tipos, tipo 1 y tipo 2, aunque por mucho tiempo se la reconoció como una entidad única. Se le incluye dentro de las enfermedades autoinmunes esclerosantes ligadas al aumento de inmunoglobulina G4 en sangre. Pueden estar afectados por su condición de enfermedad autoinmune y por lo tanto muchas veces sistémica, las vías biliares y los riñones principalmente, glándulas endocrinas y exócrinas, retroperitoneo, mesenterio, ganglios linfáticos, tracto gastrointestinal, sistema nervioso central, etc. Asocia fenómenos de fibrosis y lleva una disfunción orgánica de la glándula. Tiene muy buena respuesta, en general, ya veremos más adelante, el tipo 1 responde menos, el tipo 2 en general tiene buena respuesta al tratamiento con corticoides. La pancreatitis autoinmune tiene una tasa de prevalencia de 2.2 casos cada 100.000 habitantes, con una relación hombre-mujer aproximadamente de 3 a 2. Tiene un amplio rango etario con una media de 63 años y una alta incidencia en países asiáticos, principalmente Corea y Japón. La clasificación en tipos 1 y 2 tiene base en la histología. La tipo 1, que es la más frecuente, llega a casi el 90% de los casos, se caracteriza por la presencia de un abundante infiltrado linfoplasmocitario asociado a fenómenos de fibrosis, esclerosis. Predomina en países asiáticos. El compromiso pancreático es manifestación de una enfermedad multiorgánica relacionada con aumento de inmunoglobulina G4 en sangre, que se da en el 80% de los casos. En la mayoría de los lugares se toma como valor de corte un valor de 135 miligramos por decilitro. En algunos lugares utilizan un valor un poco más alto. Este hallazgo está presente en el 80% de los casos. En general se da en hombres mayores de 50 años. Los síntomas clínicos son variables, muchas veces con ictericia obstructiva, particularmente de carácter intermitente. También puede haber dolor abdominal o síntomas que expresen la insuficiencia pancreática, como diabetes mellitus o esteatorrea. Es una enfermedad que muchas veces recidiva tras el tratamiento esteroideo. La tipo 2 o pancreatitis idiopática centroductal, la característica histológica es la presencia de un infiltrado con células granulocíticas. Es poco frecuente, predomina en Europa y en Estados Unidos. El compromiso pancreático es aislado y no está asociado a un aumento de inmunoglobulina G4 en sangre. Se da en pacientes más jóvenes que la tipo 1, en general menores de 40, sin predilección de sexo. En el 30% de los casos está asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. Los síntomas también son variables. Puede haber ictericia o cuadros que simulen una pancreatitis aguda. Es una enfermedad en general que tiene buena respuesta a corticoides y no suele ser recidivante. Como dije antes, aproximadamente muchos de estos pacientes pueden tener sintomatología de insuficiencia pancreática. Esto se da en el 70% de los pacientes con pancreatitis autoinmune, que puede afectar tanto su función exócrina o endocrina y puede manifestarse como por ejemplo, el paciente puede empezar con una diabetes mellitus que se diagnostique antes
o en forma simultánea al diagnóstico de pancreatitis autoinmune. También, como las mejorías que se van a ver en la morfología del páncreas tras el tratamiento de esteroides, los síntomas de la insuficiencia endocrina o exócrina también mejoran con este tipo de tratamientos. En cuanto a la clasificación morfológica, la forma de presentación más frecuente es la forma difusa, con aumento de tamaño generalizado de la glándula pancreática, el cual es secundario a la presencia de este gran infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario. En imágenes va a tener características particulares, como vamos a ver más adelante. Por otro lado, los fenómenos de esclerosis y fibrosis que se encuentran en este tipo de enfermedad van a determinar una reducción de calibre y un aspecto ligeramente irregular del ducto pancreático principal y de la porción intrapancreática del colédoco. La forma focal o pseudotumoral se caracteriza por un aumento de tamaño. En general se da a nivel de la cabeza del páncreas, aisladamente en la región corpocaudal, también con reducción del calibre ductal en la zona afectada. Como se ve en el gráfico de la izquierda, asocia dilatación ductal, pero en general es menos significativa y de carácter menos abrupto de lo que se puede ver, por ejemplo, en las lesiones tumorales del páncreas. Esta forma, la forma focal, es la que mayor desafío nos va a presentar como radiólogos, ya que se estima que hasta el 4% de los pacientes sometidos a duodenopancreatectomía por sospecha de adenocarcinoma pancreático resultaron pancreatitis autoinmune en la anatomía patológica. La última forma es la forma multifocal, que alterna áreas con parénquima patológico, con este infiltrado linfoplasmocitario, con parénquima sano interpuesto. A la derecha vemos los hallazgos por CPRE. En la foto de arriba a la derecha, una estenosis focal irregular que compromete casi todo el ducto pancreático principal. En la segunda imagen, una forma focal, en este caso está afectada la región del cuerpo del páncreas. Y la última, la multifocal, donde se ven múltiples segmentos de reducción de calibre, de aspecto irregular. En cuanto a los criterios diagnósticos, se han publicado numerosos artículos, hasta que en el año 2011 la Asociación Internacional de Pancreatología los unificó y establece el diagnóstico de pancreatitis autoinmune por la combinación de uno o más de los aspectos que vemos en pantalla. Hallazgos por imágenes, donde se valora la estructura del parénquima pancreático por TCO-resonancia, la valoración del conducto colédoco, ya sea por CPRE o por colangioresonancia, hallazgos serológicos, compromiso extraparenquimatoso, histología del páncreas y respuesta a corticoides. Cada uno de estos aspectos, como vemos en esta tabla, se categorizan en nivel 1 y 2 según su fiabilidad diagnóstica, llegando al diagnóstico definitivo o probable de pancreatitis autoinmune. Esta, por ejemplo, es la tabla de criterios para la tipo 1 y están mencionados todos los que vimos en las diapositivas previas. Imagen del parénquima, imagen ductal, serología, afectación de otros órganos, histología y respuesta a esteroides. La tabla de la tipo 2, la tabla de criterios para la pancreatitis autoinmune tipo 2 es similar, salvo que cambia la histología. En cuanto al diagnóstico por imágenes de la pancreatitis autoinmune, y como vimos en la tabla de criterios diagnósticos, para valorar el parénquima pancreático son métodos de elección, la TC y la resonancia magnética, ambas con contraste. Que usemos uno u otro depende de cada caso particular, con las ventajas y las desventajas inherentes a cada método que ya conocemos. Para la valoración de la vía biliar son de utilidad la CPRE y la colangioresonancia. La ecografía en general es un método de estudio de inicio o, por el contrario, se utiliza en etapas diagnósticas más avanzadas, particularmente estoy hablando de la ecoendoscopía, para hacer biopsia y caracterización histológica. En el caso del PET, cobra relevancia
en la visualización y localización de múltiples localizaciones extrapancreáticas. Vamos a empezar a ver algunos casos de imágenes en la pancreatitis autoinmune, en este caso una ecografía. Observamos un páncreas aumentado de tamaño en forma difusa, con un parénquima hipoecogénico. Ambos hallazgos son inespecíficos y podrían tranquilamente simular una pancreatitis aguda edematosa. Otro ejemplo de pancreatitis autoinmune por ecografía, observamos un aumento de tamaño y un área difusa hipoecogénica en la región del cuerpo y de la cola del páncreas. Este hallazgo, como dijimos en el caso anterior, es inespecífico por este método. Por otro lado, al ser una enfermedad que provoca estenosis sobre la vía biliar y no dilatación, su valoración sobre la misma es limitado. En algunos casos, no obstante, podemos encontrar un signo, que es el signo del ducto penetrante. En este caso, observamos una lesión en la región del cuerpo del páncreas, aumento del diámetro anteroposterior, con parénquima hipoecogénico, y observamos cómo el conducto de Wirsung penetra en la lesión sin que sea de una manera abrupta y sin provocar fenómenos de ectasia significativa. En este caso vemos una forma focal de pancreatitis autoinmune por econdoscopía. Se ve un aumento de la cabeza del páncreas, de aspecto hipoecogénico, bastante difícil de diferenciar de un adenocarcinoma. Por tal motivo, este método se puede usar como guía para punción y caracterización histológica. En este artículo del año pasado del Endoscopic Ultrasound, la tabla izquierda hace referencia a las características ecográficas de la pancreatitis autoinmune y del adenocarcinoma pancreático, describiendo básicamente la mayor dilatación ductal, mayor tamaño de las lesiones y baja ecogenicidad de la lesión en todos los pacientes con adenocarcinoma. Lo más interesante está en la tabla de la derecha, que describe con el uso de contraste ecográfico un realce tardío en la pancreatitis autoinmune contra la falta de realce que tuvieron el 93% de los casos de adenocarcinoma. La tomografía computada es uno de los métodos de elección para valorar el parénquima pancreático. En general, con un estudio trifásico habitual es suficiente en caso que querramos estudiar una posible pancreatitis autoinmune. También podríamos adicionar unos cortes aún más tardíos, donde el realce del páncreas va a ser intenso debido a los fenómenos de fibrosis. Los hallazgos de la pancreatitis autoinmune por tomografía computada, la característica principal es el aumento de tamaño y la pérdida del patrón acinar. Esto es secundario a la presencia de este intenso infiltrado linfoplasmocitario. En la forma difusa, el páncreas adquiere lo que está descrito como páncreas en forma de salchicha por el aumento de tamaño y sus bordes lisos. En la forma focal, el aumento de tamaño en general está confinado a la cabeza del páncreas. El comportamiento con contraste es variable, va a depender del grado de componente inflamatorio y de fibrosis. Generalmente se ve realce tardío. Uno de los hallazgos característicos es que en el 80% de los casos se ve un halo hipodenso rodeando al páncreas que realza en forma tardía. Y a diferencia de la pancreatitis aguda edematosa, hay muy poca alteración de los planos grasos peripancreáticos. Como vemos en la diapositiva de arriba a la izquierda, en la imagen, observamos un páncreas aumentado de tamaño, en forma difusa, con pérdida del patrón acinar, y señalado con las flechas blancas, observamos un sutil infiltrado inflamatorio con una buena delimitación de los planos grasos peripancreáticos. En la foto de abajo, un segundo caso, páncreas aumento de tamaño. En este caso no hay tanta pérdida del patrón acinar, conserva algunos contornos lobulados en la región dorsal. El infiltrado también es bastante sutil
y los planos grasos están respetados. En la CPR de la derecha, las características por este método de la pancreatitis autoinmune, que son disminución de calibre y un aspecto irregular, tanto del ducto pancreático principal como de la porción intrapancreática del conducto colédoco. Otras imágenes de pancreatitis autoinmune por TC en dos pacientes diferentes. A la izquierda vemos aumento de tamaño, pérdida del patrón acinar con el infiltrado peripancreático. En este caso el infiltrado, como en los casos anteriores, es sutil. En cambio, en el paciente de la derecha, aparte de los hallazgos inherentes al parénquima pancreático, que es el aumento y la pérdida del patrón acinar, vemos un infiltrado inflamatorio periglandular muy significativo que en algunos casos puede similar al de una pancreatitis autoinmune. Ahí está la imagen de una pancreatitis aguda edematosa. Ahí tenemos una foto para que comparen. La glándula no perdió tanto el patrón acinar lobulado, la alteración del plano graso peripancreático es muy significativa y vemos cómo el líquido se acomoda y se dispone en la fascia pararrenal anterior del lado izquierdo. Más casos de pancreatitis autoinmune por TC. Se ve un aumento difuso de tamaño con pérdida del patrón acinar, realce parenquimatoso tardío. Y estoy hablando de la foto del lado izquierdo, con el infiltrado inflamatorio peripancreático. Del lado derecho vemos hallazgos similares, es una reconstrucción MPR coronal en fase arterial y fíjense cómo la glándula todavía no tomó contraste como en el lado izquierdo porque es una fase muy temprana. Igualmente se ve el aumento difuso de tamaño, la pérdida del patrón acinar y el infiltrado inflamatorio peripancreático que es particularmente evidente en la región de la cola del páncreas. En este caso es una forma focal de pancreatitis autoinmune a la izquierda de la pantalla. Hay un páncreas aumentado de tamaño con un realce bastante homogéneo en fase portal. Esto creo que se nota mejor en la foto de abajo, en la reconstrucción coronal, que el realce es homogéneo, no hay áreas hipodensas delimitadas. En cuanto a la foto de la derecha, las dos de la derecha, es una tomografía computada en plano axial con una reconstrucción MPR coronal y es un ejemplo de pancreatitis multifocal. Se ven áreas patológicas, hipodensas, alternando con áreas de parénquima pancreático sano. Hay 3 focos, uno en cabeza, uno en cuerpo y uno en cola del páncreas. Acá vemos la valoración por TC de la respuesta al tratamiento esteroide. A la izquierda una foto de pancreatitis autoinmune y a la derecha la respuesta al tratamiento. Se ve la reducción de tamaño y el recupero del patrón acinar. No obstante, es un poquito sutil, pero todavía en la región caudal persiste el infiltrado y aparte asocia otro signo que es la retracción de la cola del páncreas por fenómenos de fibrosis. Pasamos ahora a la evaluación de la pancreatitis autoinmune por resonancia. Para la valoración del páncreas es necesario hacer un estudio dinámico con contraste. Se hace una secuencia volumétrica en T1 con saturación grasa que depende de la marca del resonador, se llama LAVA, VIBE, etc. Es importante que se hagan todas las fases en los tiempos correspondientes para tener una buena caracterización de las lesiones. Los hallazgos de la pancreatitis autoinmune por resonancia van a ser similares algunos a los vistos en TC. Aumento de tamaño y pérdida del patrón acinar en forma focal o difusa, baja señal en T1 con leve hiperintensidad en T2 en las primeras fases de la enfermedad que expresa la presencia del componente inflamatorio, baja señal en fase arterial con tendencia al realce homogéneo en la fase tardía, en este caso expresando el componente fibroso.
el halo periférico, ya lo dijimos, va a estar presente aproximadamente en el 80% de los casos, con baja señal en T1 y T2 con realce tardío. En las secuencias de difusión nos vamos a encontrar con imágenes restrictivas, pero en general con valores de ADC más bajos que los vistos en los adenocarcinomas. Secuencias importantes para valoración de pancreatitis autoinmune: T2, T1 FATSAT con un estudio dinámico con gadolinium y las secuencias de difusión. Empecemos a ver casos por resonancia. En este caso, un paciente de aproximadamente 60 años, de sexo masculino, con dolor abdominal e ictericia. Observamos un páncreas aumento de tamaño y con pérdida parcial del patrón acinar. En pulsos de T2 hay aumento de señal parenquimatosa con el característico halo hipointenso, que en este caso se observa perfectamente sobre el aspecto dorsal del páncreas. En las secuencias de difusión se observan áreas difusas, restrictivas, no focales, como suele verse en un adenocarcinoma de páncreas. En la fila de abajo observamos el comportamiento tras la inyección de gadolinium endovenoso. La primera foto es una fase arterial, donde hay un páncreas, un parénquima pancreático ligeramente hipointenso, al igual que el halo inflamatorio periférico, y la tinción va a ser significativa en fase portal y más aún en fase tardía, como vemos en la foto de abajo a la derecha, tanto del parénquima como del halo inflamatorio peripancreático. En la colangioresonancia se observa una ausencia de señal de la vía biliar extrahepática, expresando probablemente reducción de calibre, y un ducto pancreático principal disminuido de calibre y de aspecto ligeramente irregular. En el siguiente paciente, también un hombre de aproximadamente 60 años, que en un primer momento se hizo solo colangioresonancia, donde se ve el ducto pancreático principal disminuido de calibre y de aspecto irregular, asociado a una estenosis de la porción intrapancreática del colédoco. En secuencias T2 y T2 FATSAT, que son las que están en pantalla, se ve un páncreas aumento de tamaño, con el halo periférico hipointenso característico en las secuencias T2. En la T2 FATSAT se ve particularmente a nivel de la cola, un poco aumentada la señal, reflejando edema. Esta resonancia es del paciente anterior, que en un primer momento se le había pedido solo colangioresonancia, se le sugirió completar con RM de abdomen con gadolinium, donde obtenemos mejor caracterización, se define bien el halo inflamatorio periférico hipointenso en secuencias inmediatas post-gadolinium. Ahora vemos una fase portal donde va progresivamente aumentando la tinción del parénquima pancreático y del halo periférico inflamatorio. En la foto de la derecha es un tiempo aún más tardío, donde se observa el intenso realce tanto del parénquima como del halo periférico. Este es el mismo paciente en un control de un año después, donde se ve disminución del tamaño del páncreas y recupero parcial del patrón acinar. En algunos sectores, no obstante, persiste el infiltrado periglandular, y lo llamativo de este caso es que se sumaron lesiones en parénquima renal no visibles en estudio previo. Las lesiones renales son de localización cortical, típicamente hipointensas en pulsos de T2, con realce tardío, y expresan el compromiso renal asociado a inmunoglobulina G4. Este es el último control de este mismo paciente de este año, donde se ve retracción de la región caudal del páncreas
esto es atribuible a los fenómenos de fibrosis y persiste tenuemente el halo hipointenso periférico. En cuanto a los hallazgos en la vía biliar, es más significativa la estenosis de la vía biliar extrahepática, que está en este caso ya determinando una ectasia significativa. Este paciente tuvo muchos episodios de remisiones y exacerbaciones de la enfermedad con una mala evolución. Acá tenemos una secuencia comparativa de este paciente en cuanto a la evolución de la morfología del páncreas y de la vía biliar a través de los años. En el año 2016, que es la RM de inicio y diagnóstico de la enfermedad. En 2017, la remisión parcial de los hallazgos de la pancreatitis, pero aparición de patología extrapancreática, en este caso las lesiones del parénquima renal que habíamos visto precedentemente, y la resonancia magnética de este año, donde ya hay signos de atrofia y marcado compromiso de la vía biliar extrahepática. En este caso es una mujer de aproximadamente 50 años. En la resonancia de inicio observamos un páncreas aumentado de tamaño, con leve aumento de señal y halo periférico hipointenso en T2. Fue sometida a tratamiento esteroideo con buena respuesta. En la RM de este año, que es la que vemos en la fila de abajo, si bien el páncreas es de tamaño normal, no hay una recuperación, no hay un recupero completo del patrón acinar. E incluso el componente inflamatorio peripancreático impresiona un poco más significativo que en el estudio previo. Se interpretó en este caso como una recidiva y en esta paciente había sospecha por los hallazgos de laboratorio de una pancreatitis tipo 2, aunque no se llegó a la caracterización por medio de biopsia. En cuanto a la colangioresonancia, ni la del 2018 ni la del 2019 aportaron demasiados datos significativos. Un último caso de pancreatitis autoinmune difusa. Los hallazgos del parénquima son los mismos que venimos relatando, un aumento de tamaño y de señal en pulsos de T2 con el halo hipointenso y la pérdida del patrón acinar, pero los hallazgos en la colangioresonancia fueron llamativos, observando estenosis proximales del conducto colédoco y de la vía biliar intrahepática, que son sugestivos de colangiopatía asociada a inmunoglobulina G4. Esta es una forma focal de pancreatitis autoinmune, muy difícil de diferenciar de un adenocarcinoma pancreático. En las secuencias T1 vemos una masa hipointensa, de límites bastante mal definidos, que es absolutamente heterogénea en las secuencias inmediatas postgadolinio con áreas hipointensas. Lo orientativo hacia pancreatitis autoinmune es la presencia de un realce bastante homogéneo en fase tardía, como vemos en la foto de abajo a la derecha. Por otro lado, si bien no tengo la colangioresonancia de este paciente, no había dilatación de la vía biliar intrahepática, lo cual sería esperable en un adenocarcinoma. Si fuera un adenocarcinoma de ese tamaño, lo esperable sería una gran dilatación, una gran ectasia tanto de la vía biliar intra y extrahepática. Los hallazgos por colangioresonancia o por CPRE ya lo fuimos diciendo, vamos a repetirlos en las formas difusas. Una reducción de calibre irregular del ducto pancreático principal o puede presentarse como áreas de estenosis multifocales o una estenosis única pero que comprometa más de un tercio de la longitud del conducto de Wirsum. En las formas focales observamos un segmento estenótico único con ectasia preestenótica. Y otro hallazgo que me faltó mencionar en la resonancia de abdomen con gadolinio es que puede verse realce parietal del conducto pancreático principal o de la porción interpancreática del colédoco que esté afectada,
secundaria a la presencia de fenómenos de fibrosis. Puede ser que observemos un realce particularmente en fase tardía. Los diagnósticos diferenciales de la pancreatitis autoinmune dependen de que se trate de una forma focal o difusa. El principal reto del radiólogo es diferenciar una forma focal del adenocarcinoma de páncreas, más aún cuando el sitio más frecuente de localización de ambas es la cabeza pancreática. En el adenocarcinoma esperamos ver mayor dilatación de la vía biliar con un stop abrupto asociado a atrofia parenquimatosa distal, compromiso vascular y ausencia de realce en fase tardía. Por el contrario, en la pancreatitis autoinmune, la dilatación suele ser menos significativa si es que está presente, no hay atrofia, sino que el páncreas no afectado tiene características normales y obviamente no va a haber compromiso vascular. En esta imagen por TC se ve en la foto de arriba una imagen hipodensa, postcontraste, con compromiso vascular del tronco celíaco y fenómenos de atrofia de la región corpocaudal del páncreas, incluso se observa dilatación del ducto pancreático principal. En la imagen de abajo, una lesión neoplásica en la región del cuerpo del páncreas, en este caso con compromiso de vasos esplénicos. En cuanto a los diagnósticos diferenciales de la forma difusa, son dos: pancreatitis aguda edematosa y linfoma. En cuanto a la pancreatitis aguda, nos tenemos que apoyar en el laboratorio y en la discordancia de los hallazgos del parénquima con la CPRE o la colangioresonancia. Los hallazgos morfológicos del parénquima va a ser de pancreatitis similares a pancreatitis aguda, pero la CPRE y la colangio va a mostrar hallazgos similares a los de una pancreatitis crónica. En la foto de arriba a la izquierda vemos una pancreatitis autoinmune con un extenso infiltrado inflamatorio, pero nótese que el límite con el plano graso es claro, está presente la atrofia de la región caudal por los fenómenos de fibrosis, y en la foto de abajo los márgenes son menos definidos, los planos grasos están alterados y la colección líquida se acumula respetando los límites de la fascia pararrenal anterior. El tercer diagnóstico diferencial es el linfoma y la característica es que en el linfoma no va a estar presente el realce tardío por la ausencia de fibrosis, y muchas veces debemos apoyar el diagnóstico en hallazgos secundarios como la presencia de adenomegalias, esplenomegalias o líquido libre, como es en este caso. Como dijimos previamente, la pancreatitis autoinmune forma parte de una enfermedad multiorgánica asociada a inmunoglobulina G4. Entre el 50 y el 70% de los pacientes presenta afectación de otros órganos, siendo el compromiso de la vía biliar la asociación más frecuente. El resto se enumera en la tabla de la derecha y siempre se caracterizan por lesiones pseudotumorales con características histológicas similares a los hallazgos descritos a nivel del páncreas y aumento de la inmunoglobulina G4. Vamos a ver ejemplos de las dos localizaciones extrapancreáticas más frecuentes, que son las de localización abdominal. A la izquierda vemos una colangitis esclerosante asociada a inmunoglobulina G4. Las estenosis en general son estenosis largas y si bien pueden comprometer tanto la vía biliar intra como la extrahepática, tienen predilección por la extrahepática, como vemos en el caso de la izquierda, donde se ven múltiples áreas con disminución de calibre a lo largo del conducto colédoco. A la derecha y a modo comparativo vemos una imagen de una colangitis esclerosante clásica con múltiples estenosis segmentarias que alternan áreas dilatadas o de aspecto pseudo diverticular, lo que conocemos en imagen en árbol podado, y la afectación fundamental, si bien puede estar afectada la vía biliar extrahepática, la afectación fundamental
de la colangitis esclerosante primaria es la vía biliar intrahepática. Algunas características diferenciales entre la colangitis esclerosante asociada a inmunoglobulina G4 y la colangitis esclerosante primaria pueden verse en el cuadro de abajo. La principal diferencia es la edad. En la colangitis por inmunoglobulina G4 es gente de mayor edad, asocia ictericia obstructiva, abrupta y usualmente fluctuante, y podemos encontrar asociadas otras manifestaciones, sobre todo renal y pancreática, que son las principales. Como dijimos previamente, las estenosis suelen ser más extensas, con áreas de dilatación preestenótica, y es frecuente el compromiso distal. El tratamiento es la corticoterapia. En cuanto a la colangitis esclerosante, los pacientes se dan pacientes más jóvenes, muchas veces relacionado con enfermedad inflamatoria intestinal. La evolución clínica es un poco más insidiosa. Las estenosis son multifocales, cortas y predominan en la vía biliar intrahepática. El compromiso renal es la segunda forma de afectación extrapancreática, con aproximadamente el 35%. Las lesiones en general son redondeadas, de aspecto pseudotumoral o de aspecto cuneiforme, similar a una nefritis intersticial. En esta RM se observan lesiones corticales en riñón izquierdo, hipointensas en T2, también hipointensas en secuencias inmediatas posgadolinio, con tendencia al realce tardío, como vemos en la foto de abajo a la derecha. Más hacia la derecha, una reconstrucción MPR coronal por tomografía, observando lesiones cuneiformes corticales hipodensas en fase arterial. Hay otras formas de presentación, estas son las dos más frecuentes. Por ejemplo, puede presentarse como un infiltrado inflamatorio perirrenal, similar al infiltrado inflamatorio que se ve alrededor del páncreas. También puede verse como un engrosamiento parietal de la pelvis renal, similar, simulando un tumor del urotelio, con los cuales también habría que hacer el diagnóstico diferencial. En el tratamiento de la pancreatitis autoinmune, el tratamiento de elección son los corticoides, dado que tiene una muy buena respuesta tanto en la tipo 1 como en la tipo 2. El protocolo terapéutico no está estandarizado. La mayoría de las pautas recomiendan una dosis inicial de 40 miligramos de prednisona por día durante aproximadamente 4 semanas. Después de esto se hace un nuevo control radiológico y clínico, y en base a eso se empieza a disminuir la dosis a lo largo de 3 o 4 meses. La recurrencia, particularmente en la pancreatitis tipo 1, tiende a ser elevada, y en estos casos se pueden usar terapias alternativas como el rituximab, que son anticuerpos monoclonales. Y como un pequeño resumen final de la pancreatitis autoinmune, nos tenemos que llevar como idea que el diagnóstico es tardío, muchas veces tras resección pancreática. El diagnóstico diferencial debe hacerse en la forma focal con el adenocarcinoma del páncreas. Un aumento de tamaño en la cabeza pancreática sin dilatación ductal asociada y significativa siempre debe plantear la posibilidad de una pancreatitis autoinmune. El halo de baja atenuación por TC o por RM es patognomónico porque no está descripto en ninguna otra patología. Debemos buscar detenidamente localizaciones extrapancreáticas que orienten hacia un compromiso multiorgánico relacionado con inmunoglobulina G4. Y los pilares fundamentales del diagnóstico de esta enfermedad son las imágenes, la serología, la histología y la respuesta al tratamiento. Muchas gracias por su atención.